les va? Nuevamente estamos desde el foro de TV de la Universidad Politécnica de Querétaro. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno. Y me da mucho gusto saludarles, pero más gusto me da nuestro invitado del día de hoy. Y me refiero al doctor Jaime Zúñiga Burgos, que realmente no requiere de presentación. Al menos los queretanos, todos conocemos a Jaime, sabemos quién es, sabemos de su trayectoria, pero para los neoqueretanos, creo que va a ser muy interesante esta conversación con el hoy cronista del estado de Querétaro. Además de ser el cronista, pues Jaime es historiador, es escritor, autor prolífico, como lo era nuestro añorado doctor Andrés Garrido del Toral. Bueno, pues Jaime también es muy prolífico para escribir. Y hoy me da mucho gusto saludarte, querido Jaime. ¿Cómo estás? Mi estimado Raúl, un placer estar aquí Siempre en la Universidad Politécnica de Querétaro, ¿eh? Sí, la verdad es que está todo dar la universidad. ¿Cómo no? Sí. Ha mejorado mucho Querétaro en el aspecto educativo, ¿eh? Sí, Nunca los que acudimos a la única universidad que había en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, nunca nos imaginamos el desarrollo cultural que iba a tener nuestro estado. Oye, ¿a ti te tocó todavía ir al colegio civil o ya a la Universidad de Querétaro? Porque la autonomía pues es hasta el 59 propiamente. Sí, sí fue. A mí me tocó hacer la secundaria ya en la universidad. Claro. Y estaba el proyecto de la autonomía cuando fue el paro, que retiraron al rector, a nuestro maestro, el querido Chayote, como le decíamos, sí, claro, sí, Fernando Díaz Ramírez. No digas eso aquí. Nuestro querido maestro, pues, es que él era el papá de nosotros. Sí. ¿Sabes cuántos alumnos éramos en esa época? 500, 600. 300 alumnos, 360, 300, sí. Digo, por supuesto, el maestro Fernando Díaz Ramírez, que es a quien nos referimos con afecto y de manera jocosa también, pues conocía a todos. Sí, se sabían los teléfonos, las calificaciones de todos los alumnos. Muchacho. Y te veía en el cine. ¿Qué haces aquí si debes de estar en clase? Lárgate, y te sacaba del cine. Sí, era otro aspecto. Yo me estoy refiriendo, pues se puede decir para muchos, a la prehistoria. Y cuando hablo, que digo que parece que es un poco tiempo, pues es que hablando históricamente 100 años es muy poco. Sí, ¿verdad? 50 pues no es nada. Claro. Y lo que estoy hablando es de los años 50, del siglo pasado. Sí, claro, sí. Por supuesto. La autonomía se consigue hasta 59, ¿no? 58, 57 empezó el movimiento. Empezó el movimiento. 50 con amigos muy queridos, por cierto, que lo encabezaban en ese tiempo. Entre estudiantes y maestros, pues había algunas figuras que fueron relevantes, ¿no? Álvaro Arriola, sí. Pedro, Chava Setién, Manuel Suárez, los Murúa, sí, claro. Licha Rabel, pues los conocimos a todos, convivimos con ellos. Jorge Hernández Palma, entre otros ahí. La verdad es que eso marcó de manera importante la relación de la universidad con la sociedad en Querétaro, ¿no, Jaime? Sí, cómo no. Tengo esa impresión. Sí, pero Querétaro era muy, muy pequeño. De la Cruz a Ezequiel Montes, pues era la población. De la carretera panamericana, que hoy es Constituyentes, claro, al río. Y ya. Eso era todo nuestro Querétaro. Sí, porque del río para allá, que le dicen la otra banda, pues ya era bastante retirado. Todo lo que es el Tepe, bueno, barrio de San Sebastián, que conforma ahí el Tepe, la estación Trinidad del tren, la Trinidad, sí, ¿no? Fíjate que nosotros vivimos desde que yo tengo uso de razón. Como se decía antes, nació en esa casa, aunque en realidad nací en el Núñez Lara, como tantos queretanos. Pero desde que yo tengo uso de razón vivíamos en Régules, ¿no? Entre Tecnológico e Ignacio Pérez, que ya era las orillas de la ciudad, Jaime. Sí, había Milpas. Tú eres más joven que yo, con 20 años, una cosa así. No, qué bueno fuera, querido Jaime, pero no. Pero había milpas, había vacas, había obradores de carnitas ahí de los Ordóñez. Sí, cómo no. Y pues todo eso estaba despoblado, se fue poco a poco transformando las antiguas casas que había en el barrio de Santana y en el de San Antoñito. Sí. San Antoñito era una capilla de indios. Sí. Se construyó para alejar a los indios del centro de la ciudad, como todas las que hubo. El Calvarito, la de San Francisquito, incluso Santana, todo esto.
y no se diga las que estaban del otro lado del río, San Gregorio, la Trinidad. Era muy diferente nuestro Querétaro. Y sí, yo ahorita estaba yendo con la máquina del tiempo, que es la mente, yéndome al Querétaro de los 50. Ni soñar lo que es Querétaro en la actualidad. Una ciudad cosmopolita que tiene de todo, incluso saturación ya de vehículos. Sí, claro, sí. Es otro Querétaro. Oye, qué época tan más maravillosa nos tocó, ¿no? Bueno, yo nací en 58, ahí saquen cuentas, ¿no? Yo nací en 58, pero yo recuerdo muy bien ese Querétaro, cómo nos íbamos caminando hasta el centro, hasta el Jardín Guerrero, al Jardín Obregón, a los cines. Yo a los 5 o 6 años, creo que a los 6 años ya me iba yo solo al cine con mis amigos de la escuela, con mis compañeros de la primaria, y nos íbamos caminando al Alameda, al Reforma o al Plaza. Sí. Al de Hércules no, porque pues, era una distancia bastante considerable. Y ya ves que ese cine que lo puso la fábrica para los trabajadores, a veces sí funcionaba y a veces no. ¿No? Sí, a mí me tocó todavía el famoso Cine Goya. El Goya. El Cine Goya, que lo abrió Agapito Pozo Balbás, abrió la calle de 16 de septiembre y ahí fue cuando se demolió el Cine Goya, con larga historia también. Oye, sí. ¿para ser corregidora, Jaime? No, para ser 16 para de ser septiembre. 16 de septiembre. Sí, estaba exactamente a un lado del Hotel Jardín. Ah, caray. La Cazadora, que era una tienda de una familia muy conocida aquí. Después de lo que quedó de los remanentes de la calle, un señor, un español, Juaristi, fue el que hizo un edificio rojo donde hay unas tortas abajo, Sí, del claro. hijo, el propietario, etcétera. Entonces todo esto a mí me tocó todavía en el Kinder Rosita ese de Chanes, Sí. que es otra institución de Sí, Querétaro. claro, sí. Yo fui a ese kinder también. Todavía. ¿Quién no fue? El llamado Kinder Federal. Sí, mi madre fue a ese kinder y luego Fíjate. me llevaba a mí al kinder. Es un kinder que fue transformándose de la Junta de Beneficencia Vergara, porque ahí fue la residencia de doña Josefa Vergara, una mujer muy rica. A ver, fíjate que cómo va derivando la plática, ¿no? Con los recuerdos. Cuéntanos un poco, nárranos un poco la historia de doña Josefa Vergara, porque hay mucha gente que no sabe por qué hizo tanta beneficencia, de dónde era ese dinero, porque era una mujer que dejó Muy mucho rica. bienestar a Querétaro, bienestar social y bienestar en inmuebles también. Claro. A ver, cuéntanos un poco esa parte. Mira, la historia Jaime, de querido. doña Josefa a mí me tocó rescatar cuando estábamos en la Cámara de Diputados el protocolo del notario, donde doña Josefa dejó asentada su voluntad y el notario Domínguez fue dando un seguimiento. Un libro fabuloso, es un libro grueso, el protocolo, que estaba perdido porque se lo habían robado los soldados de Tomás Mejía en una de las incursiones a Querétaro. Se lo llevaron a la sierra y después lo rescata un descendiente de la familia de don Cayetano Rubio. Lo rescata, él fue gobernador y Claro. lo deja en la biblioteca de su casa, en la casona de los 5 patios. Y ahí con el paso del tiempo, pues se fue diluyendo esta gran biblioteca, un gran acervo, y se lo llevaron a la calle de Pasteur. Y la biblioteca de este personaje empezó a servir de combustible para un calentador de aquellos de negritos. No. Empezaron a quemar los documentos Válgame. y ese documento, por lo voluminoso, no pudo entrar. Entonces un amigo mío que me pidió que mientras él viviese, que no revelara su nombre, fue el que se dio cuenta, conocedor importancia del documento. de la importancia, y hablamos con Mariano Palacios, que era el gobernador, y Mariano me dijo todo el apoyo para que no se lleven ya este documento. No se lleven ya, porque acuérdate que habían vendido la biblioteca de Fernando Díaz Ramírez. Sí, claro, su y hijo se fueron. la vendió a a Nuevo al León. gobierno de Nuevo Al León. gobierno de Nuevo León. Entonces empezamos a analizar este documento y ahí vimos, porque de puño y letra del notario Domínguez y la voluntad expresa de doña Josefa, que empieza, dice, en nombre de Dios nuestro Señor, que todo lo puede, etcétera, como se iniciaba antes. Ajá. Dice, agradezco infinitamente porque siendo tan pobres, mi marido y yo, que entre los dos juntábamos 80 pesos, aunque
eran de los de antes, pero era una cantidad que nada se comparaba con lo que logró. Claro. Doña Josefa empezó a comprar propiedades, e incluso tenía esclavas. En 1809 ella libera a sus 2 esclavas, las que tenía precisamente en la Casa de los Perros. Ya esa casa, y las 2 que están hacia el sur. ¿Eran esclavas indígenas o mulatas? No, eran indígenas, eran sus esclavas, pero las trataba como si fueran de su familia porque ella quedó viuda. En el mismo testamento vimos que doña Josefa, y esto les causó mucha extrañeza porque una benefactora, etcétera, ¿cómo se pudo dedicar a eso? Era agiotista. Ignoraba ahí en la puerta de su casa, iban a verla y dejaban joyas. Y en el testamento, estoy dando saltos de todo esto, claro. En el testamento el corregidor Miguel Domínguez, con 7 soldados dragones, el día 22 de julio de 1809 va a tomar posesión como albacea, porque ella hereda al ayuntamiento del albaceazgo para que manejen sus bienes. Y ahí el corregidor, ahí quedó por el notario, se encuentran 3 arcones de joyas y más. De lo que ignoraba. Exactamente, porque tenía joyas y ella hace una pequeña descripción con los legados, porque le deja a la Virgen del Carmen sus aretes, sus collares de brillantes, dice ahí. Era el término que se usaba, no diamantes, sino brillantes. Perlas. Para el ajuar de la Virgen. Para la Virgen del Carmen. Ok. ¿Verdad? Por la fe que ella tenía. Entonces no tenía muy tranquila la conciencia, Raúl, porque dentro de su última voluntad dice que el día de su muerte se celebren 340 misas. Para su alma. A la pitanza de $1, ahí dice, por misa. O sea, deja 340 pesos para las misas, para la preservación de su alma. De su alma, y pide que la amortajen, que la vistan con el hábito de San Francisco. La sepulta en la cruz, se avisa al virrey para que comunique al rey, porque estaba muriendo la mujer más rica de la Nueva España. Otros dan otros nombres, ¿verdad? Pero ella, la realidad es que era tan rica que todavía sus bienes han trascendido a pesar de los saqueos. Claro. Y no me refiero al tiempo moderno, vuelvo a lo mismo. Así como me refería yo a la Universidad de Querétaro, yo vuelvo a la época de don Félix Osores. Don Félix Osores dispone en 3 ocasiones de 15,000 pesos para hacer trincheras, porque paralelamente a esto se estaba dando la guerra de independencia. Don Félix Osores en 3 ocasiones pide 15,000 pesos. De ese acervo. Del acervo. El alumbrado público, por voluntad de ella, se paga de ahí para evitar el pecado. Fíjate. Que hubiera alumbrado en las noches. Para evitar el pecado. ¿Sí? Pecado de todo tipo. ¿Sí? Robo, prostitución, etcétera. El ejército que se armó con peones en La Esperanza, en el Cerro del Vigilante, las armas que se compraron fue con eso. El gobierno de Querétaro durante muchas décadas trabajó con los bienes de doña Josefa, con el legado, porque ahí completaban sueldos y había incluso pues restricciones, porque el corregidor manda hacer una puerta con 3 llaves para que don Pedro Antonio Septién Montero y Austria, el alférez real, él y el alcaide hicieran uso de las 3 llaves al mismo tiempo y no despusieran, para que no, fíjate. Para mayor seguridad. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Pues mira, si estuviste en el Rosita ese de Chanes, como estuve yo, como estuvieron todos los queretanos, la mayoría de aquella época, las 2 casas estaban perdidas, nadie sabía el destino, pero se supo por el testamento que eran propiedad de doña Josefa. Y casualmente 2 sacerdotes, uno de apellido Flores y otro Salazar, del clero, se quedaron con ellas. Había cuadras completas de casas. Una de ellas era pues el obraje que hace poco estaba en las oficinas de la Junta Vergara ahí, y ahora parece que hasta un bar hay ahí, un centro nocturno ya, o la vendieron, la rentaron,
pero por todos lados había casas de esta propietaria. Era sumamente rica. No, pues sí. En su buró, así como para las tortillas y gastos, había 12,200 pesos. Sí, una fortuna. En la Hacienda de la Esperanza, cuando van, encuentran una cantidad similar. Ahí junto a su cama. Sí, en el O sea, buró. como tú dices, para mandar a la sirvienta por muchacha, las la sirvienta, tortillas. a la esclava. A la esclava por las tortillas o lo que fuera. Cuando hubo epidemias, ahora que está de actualidad el tema, los coches, porque así les llamaban, claro, eran tirados por caballos, Sí. los coches que tenía doña Josefa se usaron para traer a Querétaro la vacuna transportada en niños rollizos que iban a la Ciudad de México, los infectaban, Y les regresar. daban la viruela y de las pústulas de la viruela sacaban con un alfiler, inoculaban a los niños de Querétaro. Pero los coches siendo de ella... ¿Y se curaban? se ¿Sí curaban, funcionaba sí. como vacuna? Sí, porque te daba la viruela, pero ya atenuada. Pues sí, que esa es la vacuna. Esa es la vacuna. Que ya ves que la vacuna, los ordeñadores empezaron a ver que las vacas tenían la viruela, pero se inoculaban ellos en las manos y ya no les daba la viruela, o si les daba ya era atenuada. Muy leve. Iba yo a comentarles que cuando se compran los coches para traer la vacuna, estando los coches ahí, hacen una compra simulada, los vuelven a comprar. Ya desde entonces había ese tipo de malas artes, ¿no? Qué barbaridad. Y todavía la Junta de Beneficencia, con el paso del tiempo, se fue transformando con diferentes nombres. Y sí la fueron expoliando poco a poco por la Plaza de Toros Colón, el Teatro de la República. No los dejó ella en el testamento, sino con los bienes de ella. Dueña de la Plaza de la Toros Junta Colón. Vergara. Porque Bueno, sí, la Junta te Vergara. platico algo. Cuando la Hacienda de la Esperanza, que por expresa voluntad de doña Josefa dice, por ningún motivo se vendiere o enajenare la Hacienda de la Esperanza, que era la hacienda más importante del centro del país. ¿Dónde estaba la Esperanza? Está en el municipio de Colón. Esa hacienda servía para dotar a los conventos de Yuridia, de varios de Guanajuato, de Querétaro. Les daban ovejas, les daban parte del trigo, de maíz, mantenían conventos, doña Josefa. Entonces, cuando venden esa Hacienda de la Esperanza por indicaciones de Antonio López de Santana, se la venden a un desconocido en aquella época que se llamaba Cayetano Rubio. Ah, ok. En contra de la voluntad. ¿Quién después sería gobernador? No, que fue el fundador ahí de Hércules. Ok, sí. Cayetano Rubio. Por eso se llama Cayetano Rubio. Antes era Villa Cayetano, le quitaron lo de Villa y ahora es Delegación Cayetano Rubio. Hermana República, como la conocen. Exactamente, como los queretanos la conocemos. Hermana República de Hércules. Entonces, don Cayetano Rubio, hábil español, mecenas del Museo del Prado, lo que estamos viendo ahorita en Plaza de Armas, sí. Él fue mecenas del Museo del Prado. Aportó grandes cantidades. Era de los españoles que no llegaron a hacer la América, sino sin ser noble, se codeaba con la nobleza y era inmensamente rico. Entonces él vino con una compañía naviera, fundó la Casa Rubio y le prestaba dinero a Antonio López de Santana para sus incursiones a Texas. Entonces el compromiso que había entre ellos, pues le ha de haber hecho don Cayetano, véndeme la esperanza. Y le indica el presidente al gobernador que le venda la esperanza. El pueblo se levantó. Entonces don Cayetano lo que hace es fundir una estatua de nuestro benefactor, don Juan Caballero Yosio, porque traía problemas con las aguas de Querétaro para su fábrica de Hércules, problemas con el ayuntamiento. Y esa estatua la pusieron en la Plaza de Armas, Plaza de Arriba, Plaza de la Constitución del 57, etcétera. La pusieron ahí en una columna de 8 metros que actualmente, el día de hoy, en la mañana todavía estaba. Ya ves que cambia muy rápido esto. Una columna de 8 metros donde estaba don Juan Antonio de Urrutia y Arana, que esa columna
aguantó mucho tiempo después de que en el sitio de Querétaro en 1867 un cañonazo la derribó. Pero fíjate qué hábil, ¿no? Entonces, la Plaza de Toros, con el dinero remanente que hubo de la venta de la Esperanza, y construyeron la Plaza de Toros. Y como estaba muy cercano lo del descubrimiento de América, el aniversario, en 1492, entonces ellos en el 96, 1896, construyen la Plaza de Toros, Colón, y a una avenida que todavía conserva el nombre, continuación de Avenida Juárez, le dan el nombre de Avenida Colón. Sí. Todo eso está en el testamento. Tiene que según yo, va a cumplir 62 años este año que demolieron la Plaza de Toros Colón. Y de ahí don Nicolás González Jáuregui es el que construye la Plaza de Toros Santa María. Sí. Sí, por supuesto, que en realidad es una plaza muy sevillana, ¿sí? Porque al arquitecto que manda don Nicolás va a España a conocer las plazas de toros y se trae esa idea muy sevillana de la Santa María de Querétaro. No, y la Plaza de Toros Colón no tenía nada que ver, pues era una plaza grandota de pueblo, sí, claro. Las gradas, por supuesto, no me tocó conocerla, no la recuerdo cuando ya tendría yo 4 años cuando la demolieron, pero no la ubico en mi memoria. Pero ¿era qué? ¿De gradas de madera, Jaime? ¿O qué? No, era de mamposteo. De mamposteo, todo de mamposteo, muy recia, sin ningún adorno. No, nada. Era una plaza de pueblo, grandota, sí, claro. Y todo. Desde luego histórica, ahí se presentaban caravanas artísticas. Se presentó la alternativa, la única que tengo yo noticia en la República, de un charro que tomó la alternativa. Como charro. Manuel Ordóñez de la Vega. Ah, sí. El más famoso charro que ha dado Querétaro. El papá de Manolín. Papá de Manolín. De Rubén, de todos ellos. De todos ellos, sí. Sí, ahí fue espectáculos. Nunca vino Manolete, pero sí Procuna y todos los demás. Una plaza que cada año la corrida de Navidad estaba pletórica ahí porque venían los que habían emigrado de Querétaro, principalmente a la capital, incluso algunos pocos al extranjero, venían al reencuentro con las familias, iban invariablemente a la Plaza de Toros. Incluso ahí venía a torear el cachorro queretano, Paco Gorraiz. Tío, creo que es tío abuelo de Juan, de nuestro amigo Juan Gorraiz, sí, en Rile. Hubo cronistas como el tío Carlos Septién García, hubo el tío Carlos. Narradores como el Mago Septién, que una temporada estuvo también, queretanos. Y el cachorro, el Tanis Estrada. Después vino ya la dinastía de los San Román. Sí. Con Agustín San Román. Con Agus, que en paz descanse recientemente. El queretano Ernesto. Todos ellos, sí. Y luego ya está más reciente Óscar. Los nietos. Y bueno, y ahora su nieto de Agustín, Diego, que anda ahí armándola. Sí, ¿cómo no? Anda ahí armándola, Diego. Y bueno, y Paola, otra de las nietas de Agustín, que va a torear en la México, por cierto, en una de los festejos con los que se regresa a la fiesta brava en la México. El Payo también. Bueno, nuestro Payo. El Payo. Fíjate que cuando hablan de que los que hablan en contra de la fiesta de los toros, desde que se fundó Querétaro, en 1650 ya había lo que era la carrera de la tauromaquia, lo que es Avenida Zaragoza frente a la Alameda, era la famosa carrera de la tauromaquia, desde luego con otro estilo. Ya era el salto con garroche, era otro tipo de cosas, pero ya había toros bravos, ya en México estaban aquí. Cuando se inaugura y que pone el Marqués en funcionamiento el acueducto, misas, desde luego muchas misas, te deums y todo eso por la gratitud hacia el Marqués y corridas de toros. Para la fundación de la Alameda, la construcción por Ruiz Calado, corridas de toros para financiar. El arraigo que tiene la fiesta de los toros, pues nos hace decir, si no les gusta, no vayan. No vayan, nada más. No vayan, claro. Está bien, se respeta, pero que respeten una tradición.
y no por notoriedad tratar de acabar con algo que es muy queretano. Oye, ahorita vamos a continuar, les quiero decir, este programa va a ser doble, déjenme ponerlo así. Vamos a continuar en la charla con Jaime, porque pues yo quiero que Jaime, ahorita que ya mencionó a Juan Antonio de Urruti Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, nos presente aquí, como ya lo ha hecho en otros lares, este libro, La Hacienda del Marqués de la Villa del Villar del Águila y su historia. A ver, mi Charlie, ahí lo tomamos bien, sí, ¿verdad? Este libro de la autoría del cronista del Estado, del doctor Jaime Zúñiga Burgos, que no, hombre, me lo voy a devorar. Yo creo que de aquí al martes ya lo terminé. Me gusta mucho leer, como muchos de ustedes saben, y este libro está espléndido, con una gráfica muy interesante. Se puede leer muy bien, se deja leer muy bien. Miren el tamaño de la letra, en una muy buena impresión en papel cuché, en fin. Ahorita voy a comentar con Jaime de este libro. Oye, Jaime, dime una cosa para cerrar esta primera parte e irnos, digamos, a una pausa y retomar. ¿Cuándo te empiezas a interesar tú tanto por la historia de nuestra tierra? Porque además has investigado muchas cosas y creo que nos va a dar para otro capítulo más, que te voy a comprometer para en un mes, cuando mucho, para hablar de la historia política, que ese es otro tema harto interesante, ¿no? A ver, cuéntanos esa parte. ¿Cómo es que te empieza a interesar? Mira, Raúl, desde muy niño... Porque tú eres doctor. Jaime no es doctor en ciencias ocultas, es doctor médico. Sí, sí, abogado y maestro en administración pública. También, sí. La pregunta me hace regresar al origen de todo esto. Yo nací inmerso de historia porque don Nicolás Bravo tuvo dos representantes de su familia aquí en Querétaro. Uno de ellos fue el canónigo Ignacio Prisciliano Altamirano Bravo. Y mi abuela era Rosa Altamirano Bravo. La consanguinidad familiar ahí. Ellos venían de Michoacán. Después de tener raíces los Bravo en Guerrero, por cuestiones de persecución y al tratarlo como un guerrillero, cuando no lo localizaban, se carteaba con los familiares de mi abuela. Entonces mi abuela conservaba algunas de esas cartas donde incluso usaba un seudónimo, Nicolás Bravo, y eso no se sabe. Cuando el obispo de Querétaro, al presentarse un problema de los que hoy se dan mucho, que tuvo algunas situaciones ahí con una sirvienta, el obispo ordena que no le sirvan mujeres a los sacerdotes, sino que sean hombres o familiares. Para evitar la tentación, supuestamente. Supuestamente. Para evitar la tentación. Entonces, este obispo Ignacio Prisciliano Altamirano Bravo recuerda que una prima de él había quedado viuda en La Piedad, Cavadas, Michoacán. Y al quedar viuda, queda viuda con 2 hijas. Y le pide que venga y le asigna una casa en Pasteur 69 para que la habiten, y él tenía su oficina en Pasteur 55, hoy casualmente propiedad de nuestro buen amigo Chucho Feregrino. Sí, claro. Y la casa central, la habitación episcopal, se puede decir ahí, era en Independencia y Pasteur, del lado sur-oriente. Ok. Esa era la casa ahí. Entonces mi abuela llegó aquí pues, habiendo cursado poco, como era lo usual. Así México es, claro. Era un país de muy analfabetas, sí. de analfabetas. Y más las mujeres, supongo. Sí, más se dedicaban al tejido, a la casa, etcétera. Sí. Mi abuela llega y empieza a interesarse con la guía del sacerdote, empieza a ser autodidacta y le abre su biblioteca y le platica. Qué maravilla. Era un gran orador, muy preparado, por eso el obispo lo trajo aquí a Querétaro. Está consignado la existencia de él y su trayectoria.
¿Me dejas hacer aquí un alto en el camino y seguimos en esta segunda parte con este tema de por qué te gusta tanto la historia? Porque es muy interesante la historia detrás de esta historia. ¿Cómo ¿Te no, parece? con mucho gusto. Vamos a dejar aquí esta emisión y en un momento más vamos a retomarla con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, historiador, cronista del estado de Querétaro, y vamos a continuar donde vamos a hablar también, repito, de este libro, la publicación más reciente de Jaime, La Hacienda del Marqués. Aquí lo dejamos y regresamos con ustedes.